Filipenses capítulo 3 versículo 2. Filipenses capítulo 3 versículo 2. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mire, en este versículo nosotros podemos ver que aquí vemos personas que se daban a la tarea ellos de estar eh, mutilándole el cuerpo a muchas personas. ¿Y cómo? Explico. Mire, cuando dice guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vea, había muchos en aquel tiempo que mutilaban cuerpos con la circuncisión, pero no la vivían, sino que se daban a la tarea de hacerla para ganar a adeptos al judaísmo. Como en la actualidad muchas personas también presentan un sinnúmero de doctrinas para arrastrar a otros y llevárselo a su cueva, a su congregación. Vienen con doctrinas diversas y eso era lo que estaba ocurriendo. Ahí los falsos maestros eh, buscaban poner a cristianos bajo la ley del judaísmo en, y enseñarles que la justificación se obtenía guardando la ley y los rituales. Entonces, gente, vemos a muchos judaizantes que insisten mucho, como aquel tiempo, que una persona para ser salva tenía que ser circuncidada. Y yo he escuchado un sinnúmero de pláticas por ahí, gente también que no creen que ya los dones del Espíritu Santo no se manifiestan, que el Espíritu Santo no se manifiesta manifestando los dones de profecía, milagros, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. eh, Ahí el don de discernimiento, don de fe, don de profecía. Ya los cesacionistas, que es la doctrina del cesacionismo, que dicen que después de la muerte del apóstol Juan ya el Espíritu Santo cesó de manifestarse. Y eso es una falsa doctrina. Igualmente que muchos creen que cuando una persona fallece, el alma entra en el sueño del alma, creen la doctrina del sueño del alma, que ya una persona ya no, el alma ya entra a dormir. Entonces se agarran de Eclesiastés capítulo 9, se agarran de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, cuando dicen porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, esa es la doctrina de la doctrina del sueño del alma, que creen en esa doctrina, bendito sea Dios, y hay mucha gente que están, principalmente los adventistas, cree en esa doctrina. Los adventistas abrazan esa doctrina, bendito sea Dios, y hay gente, creyentes, que aceptan esa doctrina porque van también al Salmo 115. Salmo 115 también se enredan en ese salmo, en el Salmo 115, versículo 17: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Se agarran de estos versículos
bendito sea Dios, y entonces caen, no entienden que los judíos de aquel siglo no creían, no le daban mucho, bendito sea Dios, eh, no le daban mucha aceptación a los asuntos espirituales en el sentido de después de la muerte. Después de la muerte ellos no le daban mucha mente a eso. Y entonces muchos se han comido también esta doctrina. eh, y Salomón, al explicar esto en Eclesiastés 9:5, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y Salomón erróneamente concluyó que nada existe más allá de la muerte. Ese era el problema de los judíos de aquellos siglos, que no creían que había vida después de la muerte. Entonces, esos que caen en esas falsas doctrinas, como los judaizantes que estaban buscando ellos mutilar, andaban mutilándole el cuerpo a muchos. Por eso que el apóstol dice, guardado los perros. Cuando se habla de perro, perro es un insulto familiar, ¿ve? Refiriéndose a actos sexuales en público. Y un perro también, la Biblia lo presenta, un perro, a personas de baja moral que practican abominación. Cuando se habla de perro aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, que dice más, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que, aquel que ama y hace mentir. La gente cree que está hablando de perro físicamente, literalmente, mencionando esos animales. No, cuando habla de perro, está hablando de personas de baja moral que practica abominación. Entonces, aquellas personas que creen en el sueño del alma, también erróneo, bendito sea Dios, porque hay vida después de la muerte, hay vida después de la muerte. Aleluya. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, 19 y 20, cuando Cristo murió, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cristo fue a predicar. Después de morir, descendió, bendito sea el nombre de Jesús, al infierno. Y dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo es posible que el alma va a dormir? ¿Cómo es posible que va a dormir? Bendito sea Dios. Entonces, presentamos también a Lázaro y al mendigo Lázaro y al rico. Entonces, por eso es que tenemos mucho que cuidarnos de tantas falsas doctrinas que se están manifestando, que se ven a nuestro alrededor. Y entonces muchos caen con estas falsas enseñanzas. Aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto es lo que se está refiriendo acá, es que había muchos que mutilaban cuerpos con la circuncisión, pero no la vivían, sino que se daban a la tarea de hacerla para ganar adeptos al judaísmo. Y les decían mucho, los judaizantes insistían que una persona para ser salva tenía que ser circuncidada
o lo ponían ya los que estaban en Cristo, el nuevo pacto, lo forzaban que tenían que guardar la ley. Los falsos maestros quienes buscaban poner a cristianos bajo la ley del judaísmo y enseñarles que la justificación se obtenía guardando la ley y los rituales, y ya eso no se tenía que hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque por ahí mucho forzando a la gente a aceptar ciertas doctrinas. Entonces esas falsas doctrinas dentro de la iglesia hay que patearlas. Hay que patear todas esas falsas doctrinas, bendito sea Dios, porque contaminan. Hay que patearlas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es la enseñanza que le traje, una vez la traje, pero me sentí también inspirado, motivado por el Señor a traerla, a retraerla nuevamente por los sinnúmeros de doctrinas diversas que se están manifestando, que están apareciendo, como el cesacionismo, que hay gente que no cree que ya los dones del Espíritu Santo, ya ellos no creen que se manifiestan, no creen que los dones de profecía o que profeta ya no hay según ellos, y ahí está en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 2, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los ministerios están para edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar. Y perfeccionar es acabar una obra con el mayor grado de perfección posible. Entonces, estos mutiladores estaban llevando a cabo lo de ellos, llevando a cabo circuncisiones que ya no se necesitaban ningún tipo de circuncisión. Ya se está bajo una nueva ley, un nuevo pacto, una nueva dispensación. Ya no se necesita nada de eso. Ya yo he hablado muchas veces, ya hay muchos por ahí que están obedeciendo a los 10 mandamientos, no entendiendo que ya Cristo con su muerte expiatoria, consumado es, consumió ya todos los sacrificios, cumplió completamente los mandamientos viejotestamentarios, y ya no hay que llevarlo a cabo porque nadie cumplía con los 10 mandamientos. El pueblo completamente lo pisaba, desobedecía. Esto tenía que venir para cerrar ya ese capítulo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, Señor, está la enseñanza de Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tengamos mucho cuidado con esa gente que le dice, no, te tiene que hacer algo para poder llegar al cielo. Usted tiene que hacer esto para llegar al cielo. Bendito sea, usted no tiene que hacer nada. Lo único que usted tiene que hacer es servirle al Señor. Mantenerse lejos de aquellas cosas que desagradan al Señor, que contristan al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esos que vienen con que practicando el cesacionismo, practicando el sueño del alma, y otras falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pateen. Vamos a patear todo eso, vamos a echar todo eso al lado. Acuérdense bien que este es el Ministerio Defensa Bíblica de la Iglesia Pentecostal, Defensa Bíblica, con la información más fidedigna en el ámbito bíblico. Bendiciones y será hasta una próxima.